Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al mundo de la estadística farmacéutica. En esta ocasión les hablaré sobre el diseño factorial. El diseño factorial es un tipo de experimento que tiene como objetivo estudiar el efecto de varios factores sobre una o más respuestas para determinar la combinación de niveles de factores óptima para un proceso. A los diseños factoriales también se les conoce como diseño 2 a la k, donde el 2 representa los niveles de los factores, que son 2 para cada uno, y k es el número de factores estudiados. En este tipo de diseños se corren aleatoriamente todas las posibles combinaciones que se pueden formar con los niveles de los factores a estudiar. La matriz de diseño ilustra todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores a estudiar y la respuesta que se obtiene, y se ve algo así, donde las primeras columnas corresponden a los factores estudiados. Cada uno de ellos tiene un nivel alto y uno bajo. El número de tratamientos posibles o combinaciones de estos niveles está dado por el exponente. En un 2 a la 2 serán 4, mientras que en un 2 a la 3 serán 8. Las siguientes columnas son el número de réplicas para cada una de las combinaciones. Matemáticamente basta con tener más de una, pero estadísticamente se recomienda tener mínimo 3. Por último, tenemos la columna de promedio, que se refiere al promedio de la respuesta para cada tratamiento. Los cambios en la respuesta o efectos pueden deberse a la acción de cada factor por separado o bien a la interacción de estos, y está descrita por la siguiente ecuación, donde la respuesta es igual a la suma de estas variables. Mu es la media global. Alfa i es el efecto debido al iésimo nivel del factor A. Beta j es el efecto debido al jésimo nivel del factor B. Alfa beta es el efecto de la interacción ij, y epsilon es el error aleatorio. Esta ecuación es válida para un diseño 2 a la 2. En el caso de tener un diseño 2 a la 3, es necesario agregar las variables para el factor C, así como para la interacción entre cada uno de los factores. Como vimos anteriormente, tenemos dos tipos de efectos. El efecto principal son los cambios en la media de la respuesta debido a la acción individual de cada factor, y se calcula como la media de la respuesta cuando un factor está en su nivel alto, menos la media de la respuesta cuando ese mismo factor está en su nivel bajo. Por ejemplo, en el caso anterior, el factor A se calcula como la media cuando el factor A está en su nivel alto, menos cuando está en su nivel bajo, y nos da un efecto de menos 6. Para el factor B se calcula de la misma manera, y nos da un efecto de 15, el cual es mayor, quiere decir que este es más influenciable en la respuesta. Luego, los efectos con interacción se refieren a cuando los efectos de un factor dependen del nivel en que se encuentra el otro, y se calcula como la media de la respuesta cuando los factores están en el mismo nivel, es decir, los dos en su nivel alto y en su nivel bajo, menos la media de la respuesta cuando están en niveles diferentes, uno en su nivel alto y otro en su nivel bajo. En el ejemplo anterior, el cálculo se vería algo así, donde es el promedio cuando ambos factores están en su nivel alto y bajo, menos el promedio de cuando están en niveles distintos, y nos da un efecto de 9. El signo nos dice simplemente si aumenta o disminuye la respuesta. En el caso del B y la interacción, aumentan la respuesta, y el valor absoluto nos dice en qué magnitud lo hace. Para saber si los efectos son estadísticamente significativos, es necesario hacer una ANOVA. Una de las gráficas más comunes y útiles es la de cuadrado en un diseño 2 a la 2 o de cubo en un 2 a la 3. Nace a partir de la matriz de datos y en el caso de un 2 a la 2 se dibuja un cuadrado que representa la región experimental o área de conocimiento. En uno de sus ejes se coloca un factor, en un vértice su nivel alto y en el otro su nivel bajo, y lo mismo se hace con el otro factor. Posteriormente, en cada uno de los vértices se coloca la respuesta para cada tratamiento. En este caso, por ejemplo, cuando ambos factores están en su nivel alto, la respuesta es 91. Cuando el factor A está en su nivel alto y el B en el bajo, la respuesta es 67. Cuando el factor B es el que está en alto, la respuesta es 88. Y cuando ambos factores están en su nivel bajo, la respuesta es 82. De esta manera podemos ver que conforme aumenta el factor A, aglutinante, disminuye el porcentaje disuelto, y conforme aumenta el factor B, desintegrante, aumenta el porcentaje disuelto. Otra gráfica común e importante es la de efectos principales. En el eje de las X se colocan los factores y en el eje de las Y la respuesta. Y los efectos se grafican conforme los calculamos anteriormente, donde el factor A tiene un efecto de menos 6
que quiere decir que conforme aumenta el aglutinante disminuye el porcentaje disuelto. En cambio, el factor B tiene un efecto de 15, quiere decir que conforme aumenta el desintegrante, aumenta el porcentaje disuelto. De esta manera podemos observar que ambos factores tienen efectos contrarios, pues sus pendientes también son contrarias. El desintegrante favorece la disolución, por eso tiene un signo positivo, mientras que el aglutinante empeora la disolución, de ahí su signo negativo. Entre estos dos factores, el que más impacta la respuesta es el factor B, desintegrante, ya que su valor absoluto es mayor. La última gráfica importante es la de interacción. Esta se realiza colocando en el eje de las X algún factor. En este caso se eligió el factor A, aglutinante, y en el eje de la Y, la respuesta. El otro factor se coloca sobre la gráfica y así veremos la variación. En esta gráfica, cuando las pendientes de las líneas en la gráfica son casi iguales o paralelas, se dice que no hay interacción. Por otro lado, cuando las pendientes son muy diferentes, se dice que hay interacción. Aquí podemos ver que cuando el desintegrante está en su nivel alto, 5%, el efecto del aglutinante es casi nulo. En cambio, cuando el desintegrante está en su nivel bajo, 3%, el efecto del aglutinante es relevante y disminuye el porcentaje disuelto. Así podemos concluir que el efecto del aglutinante depende del nivel del desintegrante, es decir, estos dos factores interactúan. Ahora, para saber si el efecto de los factores y o de la interacción son significativos, es decir, si influyen sobre la respuesta, es necesario realizar una ANOVA. La ANOVA se representa por medio de una tabla, donde las fuentes de variación son cada uno de los factores, así como su interacción y el error. La suma de cuadrados se calcula a través de estas ecuaciones, y para el error es el resultado del total menos los factores y su interacción. Los grados de libertad para cada uno de los factores y su interacción es igual al número de niveles menos 1, mientras que para el total es igual al número de observaciones totales menos 1, y el error es la resta de los totales menos los factores. Los cuadrados medios se calculan como la división entre la suma de cuadrados de cada fuente de variación entre sus grados de libertad, y la f calculada es el resultado de la división de los cuadrados medios del factor entre el cuadrado medio del error. El valor P es un resultado que nos dirá los softwares utilizados. Ejemplificaré la ANOVA utilizando los datos que hemos observado a lo largo del video, y obtenemos una gráfica así, donde los grados de libertad de cada factor y su interacción es igual al número de niveles, que son 2 menos 1. Como tenemos 3 réplicas de 4 tratamientos, obtenemos 2 observaciones totales, por lo que los grados de libertad totales son 11. Los grados de libertad del error son 11, menos 1, menos 1, menos 1. Los cuadrados medios es el resultado de la división de la suma de cuadrados de cada fuente de variación entre sus grados de libertad, mientras que la f calculada es el resultado de los cuadrados medios de cada factor entre los cuadrados medios del error. El valor P lo obtuvimos a través del software StatGraphics. Recordemos que para que un factor sea influyente o significativo, f calculada tiene que ser mayor a f de tablas o bien el valor de P ser menor al valor de alfa, que en este caso es 0.05, de tal manera que el factor A es significativo. El factor B, desintegrante, también lo es, y la interacción de estos dos factores también es significativa. Debido a que el valor P más chico que tenemos es el del factor B desintegrante, sabemos que este es el factor más influyente. Después seguiría la interacción y por último el aglutinante. Observando la gráfica de cuadrados podemos saber cómo mover los factores para tener el resultado que deseamos. Sabemos que el factor B desintegrante es el más influyente y también podemos ver que entre mayor sea su proporción en la formulación, mayor será el porcentaje disuelto a los 15 minutos. De esta manera podemos saber cómo mover los factores para obtener la respuesta deseada. Recapitulemos. El diseño factorial es útil cuando se desea estudiar el efecto de dos o más variables sobre una o más respuestas y determinar la combinación óptima. La matriz de diseño ilustra todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores y su respuesta. A partir de ella podemos crear la gráfica de cuadrado o cubo para visualizar la región experimental y cómo influye cada factor sobre la respuesta. La gráfica de interacciones nos ayuda a saber si los factores interactúan o no. Y por último, la ANOVA nos dice si los factores o la interacción es significativa sobre la respuesta. Esto nos da una idea de qué factores podemos mover y cómo lo podemos hacer para obtener la respuesta deseada.
En el próximo video les enseñaré cómo hacer la ANOVA del diseño factorial en StatGraphics y cómo interpretarla, para poder obtener la combinación de los niveles óptimos para la respuesta deseada.